Hola, mi nombre es Kevin Chacón. Soy estudiante en la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus virtual. Y en este video quiero hablar un poco acerca del artículo titulado El inicio de la independencia en México, el cura Hidalgo, por parte de Antonio Gutiérrez Escudero. Quiero dividir en ciertas partes este video, tanto en el contexto que vivía el virreinato de Nueva España, como los motivos de las primeras conspiraciones y así como la insurrección que lideró el cura Miguel Hidalgo. Bueno, el contexto del virreinato de Nueva España era una de las provincias, por así decirlo, más ricas de lo que era la corona española. En aquel tiempo tenía realmente un ingreso para la corona que era bastante alto. Había un crecimiento demográfico que había alcanzado una gran extensión de territorio, abarcando lo que era Luisiana, Nuevo México, Texas, y me parece que parte de Florida. Entonces era un vasto territorio que realmente, aparte de eso, había dado un incremento en la producción minera, había una producción de plata que estaba incrementando, entonces lo que eran los ingresos para la corona española por parte de este virreinato en lo que es el actual territorio de México, realmente era bastante favorable, sino que esto propicia que tanto por la manera del régimen como el mismo contexto cultural en el cual se vivía en el país existía una desigualdad profunda. La riqueza únicamente se concentraba en lo que era, por ejemplo, los blancos, principalmente europeos y criollos, y pues los que eran los aborígenes no tenían el acceso a estas riquezas, sobre todo porque se les había privado desde en un principio, desde la conquista, las tierras y todo eso se habían quitado de sus manos algunos de ellos y no poseían más que una pequeña parte, o inclusive vivían de hecho al día muchos de ellos. También el clero llegó a acumular muchas riquezas, las cuales había generado en sí un resentimiento entre los mismos, vamos a decirlo así, los nativos de lo que era el territorio de Nueva España, como también un resentimiento de envidia o celo o resentimiento de orgullo hacia lo que eran los españoles, que eran los que ocupaban los cargos principalmente en lo militar, en lo administrativo, en el gobernar, todo eso eran realmente los españoles quienes tenían el privilegio de ocupar esos lugares y por lo tanto criollos y mucho menos se diga indios tenían la oportunidad de aspirar realmente a tener una oportunidad en lo que es la administración o algún puesto importante. Y también existía una gran influencia, sobre todo de el pensamiento francés, liberal, moderno, vamos a decirlo así, hasta cierta manera laico, en el cual estaba introduciéndose al pueblo mexicano, al pueblo del entonces virreinato de Nueva España. Entonces tenemos que parte de este contexto es donde surgen, ahora sí quiero pasar a la siguiente parte, los motivos de las conspiraciones. Podemos ver que yo alcanzo a entender que principalmente fue la influencia francesa de los libros que habían llegado, sobre todo que se había impulsado la educación también en casi toda América Latina con el propósito de educar a los nativos. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Santo Domingo, que en 1804 se independiza de lo que es, me parece que Francia, en 1804, y esto provoca un ánimo junto con la Revolución Francesa y la revolución que había tenido, por ejemplo, los estadounidenses en su tiempo, añadido a aún más demandas de la corona española de intentar extraer dinero, riquezas para en sí apoyar la guerra, principalmente entre España y Gran Bretaña en aquel momento. Se añaden sequías y hambres como la de 1808 y 1809. También el incremento, por ejemplo, del precio de productos básicos, la regulación de mm, mejor dicho, la prohibición de comercializar o inclusive de sembrar ciertos productos como o de obtener productos como la pólvora, el tabaco, inclusive los licores o el vino era prohibido
estaba muy restringido lo que era su comercialización por parte de, pues principalmente los nativos, y añadido a esto la profunda, el profundo sentir en cuanto al arraigo a la religión católica que tenía el pueblo mexicano y el cambio en el poder de José I de Bonaparte proclamándose como rey de España y de las Indias. Y esto realmente fueron los motivos principales que desencabezaron en realmente un descontento social a gran escala, que realmente la chispa que enciende todo esto pues es el cura Miguel Hidalgo y Costilla, un cura de Dolores que tiene conocimientos en latín, en artes, tiene conocimientos en teología escolástica, conocía varios idiomas como el francés, el italiano, hablaba latín y varias lenguas indígenas, y tenía una influencia profunda de lo que era la Revolución Francesa y el pensamiento francés liberal en cuanto a los derechos humanos y del soberano que comienza a intentar compartir al pueblo realmente, que es donde comienza a hacerse de, vamos así, de seguidores, no tanto de un ejército. No es hasta 1808, por ejemplo, que en ese año conoce Ignacio Allende, un capitán precisamente, y lo invita a lo que era una reunión de conspiraciones en Querétaro de criollos, y es donde no solamente se une, sino que se hace un líder, nos explica el texto, lo ponen como líder de los insurgentes por su ascendencia realmente y influencia que tenía sobre los indios. Entonces era realmente la figura que podía encabezar perfectamente una revolución en México, porque iba a tener más el apoyo de los indígenas, sobre todo por la política que se desarrolla, que es casi de las únicas conspiraciones que vemos, que está esta, que es la reivindicación de los bienes a los indígenas. Realmente se les prometía al sector más marginado de lo que es, no tanto sector, sino a al grupo dentro de la sociedad más marginado, se le prometía realmente una reivindicación de las cosas, que es lo que llevó a que en el 16 de septiembre de 1810, el famoso grito de Dolores realmente es el punto de partida de la revolución y, perdón, de la independencia, y de ahí comienza un proceso en el cual se anexan muchas personas, se enlistan, tanto que en un mes de este grito, ya para mediados de octubre, tiene el cura Miguel Hidalgo realmente un ejército, por así decirlo, o 60,000 insurgentes que se habían unido a las filas de esta guerra de independencia. De aquí tenemos acontecimientos claves como la toma de la Alhóndiga de Granaditas, también varias victorias que va teniendo el cura Miguel Hidalgo al frente de un ejército insurgente realmente sin preparación militar, sin orden, que en cierta manera fue un caos para todos en general, no tanto específicamente en cuanto a los españoles, sino que también los propios insurgentes tuvieron sus tropiezos. Y sigue hablando el texto acerca de varias cartas cuando llega después del grito de Dolores. Habla de ciertas cartas y escritos que se habían hecho con el fin de tanto invitar al pueblo a unirse, como varias cartas personales, también como la abolición y el establecimiento de nuevas leyes, si se quiere ver de esa manera, como la abolición de la esclavitud. Es algo que en varios escritos Miguel Hidalgo respalda mucho la libertad por igual. También la libertad en el comercio y la producción, por ejemplo, del tabaco, de la pólvora, de los licores, que se quitaran los impuestos por castas, por ejemplo, que realmente no hay, en lo personal siento que no hay mayor muestra de una discriminación y un racismo que el imponer impuestos únicamente, vaya la redundancia, imponer impuestos únicamente por el hecho de pertenecer a cierta raza o a cierto grupo social. Entonces, creo que sí, la influencia francesa en el pensamiento liberal moderno de la época realmente es evidente en Miguel Hidalgo. Tenemos también un hecho controversial, que comienza a haber ciertas cartas entre Rayón y Miguel Hidalgo acerca de la retirada que tiene cuando va avanzando
hacia Ciudad de México y decide retirarse bajo la excusa, ¿verdad?, de llegar con un mejor ejército, más preparados, más descansados para realmente poder hacer frente al enemigo, que en este caso el enemigo Miguel Hidalgo lo ve como los españoles o el gobierno español que impone estas leyes que realmente denigran a la sociedad mexicana, en especial al sector, como hemos dicho, más marginado, que eran los indígenas. Y también tenemos una carta en la cual, o un escrito en el cual hace Ignacio, me parece que es Rayón, a Miguel Hidalgo, y es un tipo de reproche e inclusive una advertencia a Miguel Hidalgo porque se veía como una traición en sí, como si únicamente Hidalgo estuviera buscando el bien propio y el bienestar propio y no quisiera realmente arriesgarse a haber tomado lo que era el control de la capital, que realmente hubiera sido un golpe que hubiese realmente desde 1810 logrado la independencia de México. Tenemos también ciertos textos donde se le ofrecía la oportunidad de una indulgencia a Miguel Hidalgo, a los insurgentes, a ciertos prisioneros y a las cabezas que eran Allende, por ejemplo, estaba José María Morelos. A cada uno de ellos se les ofreció una indulgencia y realmente hay un rechazo fuerte a esto. Y en respuesta que tiene Miguel Hidalgo a esta carta y principalmente a la acusación de hereje, hace una respuesta en cuanto a no considerarse hereje, que lo había hecho hasta entonces, lo habían mostrado, perdón, lo que eran las autoridades eclesiásticas, como también de la corona, habían hecho ver mal al cura Miguel Hidalgo para que, pues, intentar desprestigiar su imagen, para lograr que se redujera el apoyo que tenía en ese tiempo Miguel Hidalgo y se defiende realmente como lo que es diciendo ser un verdadero católico y comienza a decir que no dejará las armas, al menos que se garantice los derechos que se exigían, que principalmente tienen que ver con los dueños de esclavos, dejándolos en libertad, am, los tributos, todos aquellos, por ejemplo, algo que me llama la atención es los negocios judiciales, los documentos, escrituras y actuaciones de carácter jurídico, todos que se hiciera con papel común y no realmente el papel sellado o el sellado, como le llamaban, y realmente la libertad para la comercialización, que era lo que buscaban, que pensaba en su momento Miguel Hidalgo que bajo estos términos iba a lograr la felicidad de los mexicanos y era donde tenía su aspiración puesta a realmente brindar una libertad certera y verdadera, derrocando realmente lo que era la corona o el virreinato de Nueva España, que sus políticas estaban lejos realmente, las leyes estaban lejos de garantizar una igualdad ante todos los mexicanos y es aquí donde se desenvuelve lo que es el primer intento efectivo realmente de independencia y donde, vaya, comienza la independencia de México en este contexto y bajo estos motivos.